Buenos días a todos, el Señor les bendiga. Gloria al nombre del Señor. Disculpen la demora de la conexión el día de hoy, tuve un pequeño inconveniente, pero ya, gracias al Señor, está solucionado. Si alguien se ha conectado, necesito saber si me escuchan bien. Gloria al nombre del Señor. Ahora sí veo que se están empezando a conectar. Gracias, Señor. Gloria al nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Bueno, hermanos, el Señor me los bendiga grandemente. Hoy es un día muy especial, es un día donde nos reunimos todos a darle gracias al Señor, a bendecir su nombre, a exaltarlo, a glorificarlo. Y por eso hoy es un día especial. Amén. Quiero invitarlos en esta mañana a que oremos antes de dar inicio a la palabra. Es importante que dispongamos nuestro corazón para que iniciemos bien, para que ese corazón esté preparado y sea esa tierra fértil para recibir la palabra del Señor. Amén. Voy a pedirle que demos inicio con una pequeña oración. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, a ti te damos todo honor, toda gloria, toda la alabanza. Gracias, eterno Rey, Señor, porque tu palabra dice que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, ahí estás tú, Señor. Tú estás, Señor, en medio de esta transmisión, Señor. Tú estás, Señor, en medio de nosotros, Padre, para ministrar en nuestras vidas, en nuestros corazones, para glorificarte, oh Dios, Señor, para hacer transformaciones, Señor, en nuestras vidas. Gracias, eterno Rey, Señor, por esta mañana preciosa, por todo lo que tú nos das, Señor, por habernos dado un sueño reparador, porque tú eres nuestra fortaleza, nuestra roca. Gracias, eterno Rey, Señor, por tu palabra, que es a través de tu palabra que te conocemos, Señor. Bendice cada persona, Señor, que se ha conectado, Señor, que se está conectando. Bendice sus hogares, bendice sus familias, bendice sus finanzas. Bendice, oh Dios, todo lo que tú has puesto, Señor, en sus manos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy bendecimos, Señor, los hogares, Señor, del mundo entero. Hoy bendecimos, Señor, a todos aquellos, Señor, que en esta hora levantan manos santas para bendecir tu nombre. Hoy bendecimos, Señor, a cada ministro, cada hombre, mujer, Señor, que lleva tu palabra, bendito Rey. Fortalécelos, Señor, en las pruebas y llénalos, Señor, de tu gracia. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, bendecimos la congregación de Jesucristo. Bendecimos cada hermano, cada hermana. Señor, que tú, oh Dios, Señor, los llenes de tu presencia. Que tú, oh Dios, Padre amado, Señor, en esta mañana les dé, Señor, nuevas fuerzas. Que tú, bendito Rey, Padre, seas tú ministrando en sus vidas, en sus corazones, de acuerdo a lo que quieres hablar en cada uno de ellos. Padre, gracias, porque sabemos, Señor, que cada palabra, Señor, que sale de mi boca procede del trono de la gracia. Gracias, Señor, porque sabes, Señor, que tengo un corazón para ti, Señor. Padre, usa mis labios, usa mis cuerdas vocales, Señor, para que esta palabra, Señor, ministre a tu pueblo en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Buenos días, hermanos. Buenos días a Nubia, a don Julio, a Katy Montoya, a Adriana, a Sandra, a Mariluz, a Mari de Costa Rica. Gloria al nombre del Señor, a todos los que se están conectando en esta mañana. El Señor me los bendiga grandemente. Vamos a continuar la serie que tenemos acerca de Apocalipsis. Hemos estado viendo lo que es la iglesia de Éfeso, que hablábamos que fue esta iglesia a la que el Señor le dice, ha faltado tu primer amor. Vimos la iglesia de Esmirna, una iglesia que ha sido perseguida, y hoy vamos a ver la iglesia de Pérgamo. Esta iglesia es llamada la iglesia mundana y vamos a ver el por qué. Amén. Voy a pedirles que vamos a Apocalipsis 2, Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 hasta el 17. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo.
El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino el que lo recibe. Gloria al nombre del Señor. Voy a pedirles que tomen su palabra y vamos a hacer esta declaración de fe. Esta es la palabra de Dios y la espada del Espíritu. Ella es viva y eficaz, verdadera y poderosa. Declaro que soy lo que ella dice que soy y tengo lo que ella dice que tengo. Creeré y no dudaré, bendeciré y no maldeciré, porque así las promesas de Dios yo alcanzaré. Gloria al nombre del Señor. Hermanos, esta declaración es bueno hacerla porque la palabra del Señor nos dice de que todo lo que nosotros hablemos con nuestra boca es vida o es muerte. Y muchas veces hablamos tantas cosas de muerte, cosas negativas, que también es bueno repetir las cosas que el Señor puede bendecirnos. Y esa declaración de fe es bien bonita y nos ayuda a levantarnos y a creer que el Señor, esas bendiciones que tienen son nuestras, es apropiarnos de eso. Amén. Ok, vamos entonces a entrar en materia y vamos a hablar sobre la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo es llamada la iglesia mundana. ¿Por qué? Porque esta iglesia comprometió sus valores y sus principios, las comprometió con el mundo. Las comprometió con el mundo, aunque ellos hablaban de Jesucristo, aunque predicaban de Jesucristo, no vivían de acuerdo a las enseñanzas de Cristo. No era de que no hacían nada de lo que Cristo les había mandado, no, sino que no se distinguía muy bien entre el creyente y el no creyente. Y desafortunadamente eso pasa mucho en el tiempo de hoy. Vamos entonces a mirar cómo era la ciudad de Pérgamo, porque para poder hablar de Pérgamo, de esta iglesia, tenemos que saber dónde estaba, cómo era esa ciudad. Y lo primero que vamos a saber de esta ciudad es que en Asia había una provincia de romanos y esa provincia de romanos, Pérgamo era la capital de esa provincia. Pérgamo no era comercial, pero sí era una ciudad muy cultural, muy educada. Incluso en Pérgamo había una biblioteca con más de 200,000 libros. Ellos competían con Alejandría, otra ciudad que era muy educada y tenía muchos libros. Y habla de que Pérgamo fue los que desarrollaron la técnica del pergamino, por eso la palabra pergamino viene de esa parte, de la geografía de Pérgamo, Pérgamo, pergamino, porque antes los escritos eran el papiro. En Pérgamo también se ve el altar más grande al dios Zeus. Era el dios que más adoraban, era el dios que ellos idolatraban. Pero también había un templo muy grande y era el templo al dios Esculapio. Ese dios era el dios de la medicina. No solamente llevaban a la gente enferma y la sanaban con medicina tradicional, sino que también usaban la superstición, la magia, la brujería para sanar a la gente. Y el símbolo de ellos era una serpiente, que hasta el día de hoy la medicina la usa como símbolo, ¿verdad? También hay un escrito de un autor que dice de que Pérgamo era una ciudad muy materialista, muy materialista. Y hablaba, él decía que las cosas pequeñas, las cosas sencillas y verdaderamente valerosas, se perdía su valor por causa del dinero.
La gente era muy materialista porque era una ciudad donde se movía mucho dinero, mucho dinero. Ok, vamos entonces también a mirar de que esta iglesia no habla exactamente quién la fundó, pero se cree que fue fundada en el tercer viaje de Pablo, con sus colaboradores cuando fue a Éfeso, y él estuvo ahí un tiempo. Él pasó a Esmirna y pasó a Pérgamo para levantar estas iglesias. Ok, vamos entonces ahora sí a entrar en materia de lo que es la palabra. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 12, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Primero que todo, vamos a ver que esta carta se la envía a quién, al ángel de la iglesia. De nuevo hablamos de esto, lo hemos repetido ya en las enseñanzas anteriores. ¿A quién se lo está enviando? Al pastor, al ministro. Algo muy importante, esta iglesia es conocida como la iglesia mundana. Si en una iglesia la mayoría de creyentes son mundanos, es porque el ministro está fallando algo en la predicación de la palabra. Algo está haciendo equivocado, porque se supone que el ministro es el encargado de llevar a la gente, a los cristianos, ¿a qué? A tener una vida santa. Cada creyente debe de tener la convicción en su corazón de seguir a Cristo, de seguir una vida de acuerdo a las enseñanzas de la palabra de Dios. Si esto no está sucediendo en la mayoría de los creyentes en una iglesia, algo está fallando, y desafortunadamente podemos ver hoy en día muchas iglesias llenas, pero pocos realmente convertidos. Qué pesar decirlo, pero es la realidad. ¿Por qué? Porque hay ministros donde se han dedicado más a llenar el ego de las personas, hacerlas sentir bien, darles palabra motivacional en vez de confrontarlos con el pecado. Mira lo que dice en Lamentaciones 2:14. El libro de Lamentaciones 2:14 dice: tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Hay ministros, hay personas que en vez de confrontar a la gente con el pecado, les están dando palabras para hacerlos sentir bien, para que su vanidad crezca, para que su ego crezca, para que se sientan dioses. Y eso es algo muy equivocado, porque lo que están haciendo es que la gente no está yendo realmente a un arrepentimiento. Están lavando, están teniendo un tiempo de calmar su conciencia, pero no realmente hay un arrepentimiento. Mira lo que dice: se extraviaron. Mira que yo conocí una vez una joven, una muchacha, señora ya. Ella empezó a formar un grupo, y este grupo, ella se salió del grupo de la iglesia, y me decía de que lo que ella pensaba era de que este grupo no podía ser tantas veces confrontado con el pecado, con las consecuencias del pecado, que porque lo que sucedía era que la gente estaba llegando muy herida, muy aporreada, y que lo que necesitaba era palabra de refrigerio y consuelo. Pues déjame decirte que si las personas no son confrontadas con el pecado, discúlpame la palabra, pero no van a dejar de hacer las estupideces que hacen, y toman malas decisiones, y eso es lo que trae sufrimiento a las personas. Porque cuando no conocemos el pecado y no nos confrontamos con el pecado, entonces no nos vamos a dar cuenta que nuestras decisiones están erradas, y que esas decisiones tienen que ser cambiadas. Y para yo cambiar esas decisiones y saber cuál es el buen camino, yo tengo que conocer la verdad, y la verdad la tiene Cristo. La verdad está en la palabra de Dios. Entonces ese es uno de los puntos en los que estaba fallando esta iglesia. Esta iglesia dejó de confrontar a la iglesia con el pecado. Mira entonces lo que también habla.
El remanente, el remitente de esta carta es el Señor Jesucristo. Y mira él cómo se describe. Se describe de una manera donde le advierte a la iglesia de que él es una espada de doble filo. Mira lo que está diciendo, el que tiene la espada aguda de dos filos en la boca. Esto está hablando de la palabra de Dios. Habla, esa espada es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos tiene que confrontar a nosotros. La palabra de Dios es la que nos tiene que mostrar realmente cómo está la condición de nuestro corazón. Si tú quieres saber tú cómo estás delante de Dios, lee la palabra, porque la palabra te va a enseñar a ti, te va a dejar discernir lo que hay dentro de ti, lo que hay en tu corazón, cómo está tu relación con Dios, cómo está tu relación con tus padres, cómo está tu relación con tu esposo, con tu esposa, cómo está tu relación con tus hijos, cómo está tu relación con el prójimo. Eso es lo que a nosotros nos enseña realmente cómo está la condición de nuestro corazón. Mira lo que dice Hebreos 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo único que tiene la capacidad de cortar tu corazón y dejarte que haga una separación entre el pecado y entre el pecador es la palabra de Dios. Es lo único que puede hacer una cortada y cortar de raíz el pecado en nuestras vidas. Es lo único que nos va a llevar a transformación, a cambio, a renovación en nuestras mentes. La palabra de Dios, el escritor, este comentarista Matthew, decía algo, que la palabra de Dios tiene dos filos. Uno, para abrir esas heridas que están sangrando, que están ya podridas, que están dañadas. Esas heridas vuelve y las abre para que el Señor Jesucristo las sane. No para que sean simplemente taparlas y dejar de que eso sale en falso. No, el Señor vuelve y las abre. ¿Pero para qué vuelve y las abre? Para sanarlas como debe de ser sanadas, realmente restauradas. Pero también hay otro filo donde corta a aquellas personas que se creían perfectas, que el orgullo lo tenía muy alto, que el ego, la vanidad, todo eso, lo corta. Aquellos que esos malos hábitos, todo eso también lo corta y causa una herida para sacarlo de nuestras vidas. Es importante entender que la palabra de Dios es lo único que va a transformar al ser humano. No hay otra cosa, no hay otra forma de que el ser humano sea cambiado y transformado, solamente a través de la palabra de Dios. Vamos a mirar entonces cómo el Señor Jesucristo alaba a esta iglesia y le dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Mira que está hablando de que esta iglesia estaba en un lugar donde era muy pagano, muy idólatra, un lugar donde estaba el altar de Zeus, donde estaba el templo de Esculapio, donde había mucha maldad, donde había mucha idolatría. Pero sin embargo ahí se levantó una iglesia, ahí se levantó la luz, ahí se levantó una iglesia para predicar el evangelio. Y el Señor alaba eso y le dice, ¿sabes qué? Ahí, en ese lugar donde mora el trono de Satanás, se ha levantado la iglesia de Jesucristo. Qué interesante saber eso. ¿Sabes? Mira, si vemos cuando yo les comenté al principio de Pérgamo, Pérgamo era una iglesia, una ciudad muy culta, una ciudad donde el conocimiento era muy importante para ellos. Pero mira lo que el Señor nos deja ver, una ciudad donde hay mucho conocimiento, donde es gente muy culta, pero sin embargo ahí mora el trono de Satanás. ¿Sabes por qué? Porque la sabiduría del hombre es diabólica, pero la sabiduría de Dios es buena, es agradable y es perfecta, porque la sabiduría de Dios jamás se va a comparar con la sabiduría del mundo. Pero miremos el ejemplo de Pablo. Pablo era un hombre letrado, Pablo era un hombre que tenía conocimiento.
fue instruido por Gamaliel, uno de los mejores maestros en ese tiempo. Este hombre, cuando no conocía a Cristo, era una persona mala. Era una persona con un corazón malo, pero cuando conoce al Señor, la combinación de esa sabiduría del mundo con la sabiduría de Dios trae gran potencial para la iglesia de Jesucristo. No estoy diciendo que el estudiar, el instruirse es malo, no. Lo malo es yo instruirme, conocer y tener ciencia, pero no tener sabiduría del Señor. Eso sí es malo. Y mira que entonces esta iglesia está en ese lugar, en ese trono donde se llama el trono de Satanás. Quizás era por el altar de Zeus, por el templo de Esculapio, por la forma de vivir, pero ahí el Señor está lavando. Ahí en medio de tanta maldad se levantó la luz, se levantó la iglesia. Y también, ¿qué le dice? Sabes que tú retienes mi nombre, retienes el nombre de Cristo. Esto quiere decir de que ellos hablaban de Jesús, ellos buscaban del Señor, ellos predicaban. Recordemos que estas iglesias en ese tiempo eran perseguidas y perseguidas hasta la muerte. Mira lo que está diciendo. Dice que Antipas, mi testigo fiel. Miremos que Antipas fue llevado ante el tribunal, dice la historia, que fue llevado ante el tribunal y que le dijeron a Antipas, Antipas, niega tu fe cristiana y júrale fidelidad al César, al emperador. Y él le dijo, no haré eso. Entonces todos le dijeron, ¿no ves que todo el mundo está en contra de ti? Y Antipas le responde a todos ellos, si negar mi fe es que todo el mundo esté en contra mías, entonces Antipas está en contra de todo el mundo. ¡Wow! Mira lo que está diciendo este varón. Entonces Antipas está en contra de todo el mundo. Cogieron un toro de bronce, metieron a Antipas ahí, encendieron ese toro y este hombre murió quemado. Murió de esta manera, mostrando su fidelidad. Y mira al Señor lo que le está diciendo. Antipas, mi testigo fiel, ahí murió en medio del trono. Este hombre tomó la decisión en su corazón de no contaminarse. Aunque la iglesia era mundana, él se mantuvo fiel. Aunque la iglesia estaba en un lugar donde estaba lleno de corrupción, este hombre, este creyente se mantuvo fiel hasta la muerte, se mantuvo fiel y no dañó esos principios y esos valores, no los comprometió con el mundo. Mira que el Señor le da este título de honor y le dice, eres mi testigo fiel. Gloria al nombre del Señor. Mira lo que dice. Pero tengo, versículo 14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Mira lo que está diciendo. En Éfeso le dijo a la iglesia de Éfeso, pero tengo una cosa contra ti, que has perdido tu primer amor. Aquí no, aquí le dice, tengo unas cuantas cosas, o sea, la lista se va sumando, la lista va creciendo. A Éfeso solamente era una cosa, ahora va creciendo. Y mira lo que le dice, que ha retenido la doctrina de Balaam. Miremos la historia de Balaam y del rey Balac. Está en Números, desde el 22 hasta el 25. Es muy bueno que ustedes la estudien ahí en sus casas. Mira lo que está diciendo. Retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Quién era Balac? Primero que todo, la doctrina de Balaam, la doctrina de Balaam es la doctrina de la ambición y de la inmoralidad sexual. Esa es la doctrina de Balaam. ¿Y quién era Balaam? Balaam era un falso profeta. Era un falso profeta del Antiguo Testamento, donde el rey Balac manda llamar a Balaam, a este falso profeta, y le dice, mira al pueblo de Israel y maldícelo, maldícelo, porque yo necesito que ellos sean malditos y sean derrotados. Pero ¿sabes qué? Balán, aunque lo hacía, no podía,
porque Dios ya lo había bendecido. ¿Sabes qué tan importante esto? Lo que Dios ha bendecido, nadie lo puede maldecir. Muchas personas dicen, es que me están haciendo brujería, es que me están haciendo hechicería, es que me están haciendo esto, aquello. ¿Sabes qué? Si tú estás caminando correcto de la mano de Dios, si tú estás caminando en santidad, se puede parar el mismo infierno y no te puede tocar, porque tú eres bendito de Jehová, porque Jehová ya te ha bendecido, y lo que ha bendecido nadie lo puede maldecir, dice la palabra del Señor. Todo lo que Dios ha bendecido, tú y yo somos benditos de Jehová. Nadie lo puede maldecir. No puede maldecirlo ningún brujo, ningún hechicero. Nadie que te venga a decir palabras de maldición te puede maldecir, porque tú ya estás consagrado al Señor, porque lo que el Señor ha hecho por nosotros, Él nos dio la victoria. Nadie nos puede maldecir, dice la palabra, porque el Señor Jesucristo ya pagó un precio de sangre. Tú y yo somos comprados con la sangre de Jesucristo. Fuimos lavados con la sangre de Jesucristo. Y eso nos ha hecho a nosotros santos, puros y benditos en el Señor Jehová. Entonces miremos que esto nos enseña que aunque Balaam quisiera maldecir al pueblo de Israel, no podía porque el Señor ya los había bendecido. Pero había una forma, y ahí es donde yo quiero hablarte. Ahí es donde yo quiero que prestes atención. Balaam sabía que no podía simplemente maldecir a este pueblo porque Dios ya los había bendecido, pero sí podía hacerles una trampa y empezar a construir esa trampa para que ellos cayeran. Y este pueblo empieza, Balaam, a seducir al pueblo de Israel con las mujeres moabitas. Y hace una trampa de manera de que las mujeres moabitas conquisten a los israelitas. Y los israelitas dijeron, bueno, estamos aquí de paso. Vamos para la tierra prometida. La tierra prometida nos ha dado a nosotros, nos ha prometido leche, miel, buenos frutos, todo, y es esto simplemente de pasón. ¿Por qué no disfrutar un poco con estas mujeres? ¿Por qué no ir a las fiestas con ellas? ¿Por qué no comer de las cosas sacrificadas? ¿Por qué no enamorarse de una de esas mujeres? Pues mira lo que sucedió. Estos hombres se confiaron y sabiendo y creyendo con plena seguridad de que ellos iban a ir a la tierra prometida, se confiaron tanto que sutilmente el enemigo se les metió y estas mujeres empezaron a seducirlos y empezaron a mostrarles que ahí en la tierra de Moab también podían haber cosas buenas, cosas agradables, cosas que ellos desearan, y ellos empezaron a asistir a las fiestas con estas mujeres y empezaron a comer cosas sacrificadas con estas mujeres y empezaron a tener relaciones sexuales con estas mujeres, a enamorarse de estas mujeres. Muchas personas hoy en día dicen, no, pero es que yo no veo nada de normal ir a una fiestecita. No, es que yo no veo nada de malo ir a tomarse unos traguitos. Hay personas que dicen, no, es que el diablo está allá afuera en el mundo. Cuidado, cuidado que muchas veces el diablo lo tienes en la casa. Cuando se te parece normal permitir que tu hijo y tu hija lleven el novio a dormir a la casa, cuidado, porque el diablo se está quedando en tu casa. Cuidado, porque entonces tus principios y tus valores cristianos están siendo comprometidos. Cuando las personas dicen, no, es que es normal que en mi casa hagan una fiesta y se emborrachen. Cuidado, porque entonces tus valores están siendo comprometidos. Porque déjame decirte, mi hogar es casa de oración, porque mi casa es casa, templo sagrado, porque en mi casa, si mis hijos se han de desviar, no es porque yo les permita, no es porque yo les alcahuetee, no es porque yo les esté abriendo la puerta del infierno, es porque ellos tomaron la decisión. Somos nosotros los que tenemos que
que estar firmes en nuestros principios y nuestros valores. Hay madres que dicen, yo prefiero que mi hijo consuma droga en la casa que en la calle. Pues déjalo que se vaya a la calle, mi casa la respetas, porque es templo sagrado. Tú debes entender que los valores y los principios no se comprometen. ¿Sabes por qué? Porque si tú estás orando por tus hijos, si tú estás orando por tu hogar, si tú estás orando por tu familia, no le puedes dar la mano al diablo para ayudar a destruir a tu familia. O estás con Dios o estás en contra de él, pero no podemos jugar en los dos bandos. Nosotros tenemos que ser radicales en esa área. Nuestras vidas tienen que ser consagradas al Señor y nuestros principios no se pueden cambiar, no se pueden canjear por cosas del mundo. Y es algo que debemos de entenderlo. Nuestras vidas tienen que estar fundamentadas en el Señor. Si realmente tú eres creyente, tienes que ser firme en muchas cosas. Te va a doler decirle a tus hijos, te va a doler decirle a tu pareja, te va a doler decirle a tu familia, pero es mejor para que tú puedas ver la gloria de Dios, para que tú puedas ver la mano poderosa de Dios y dejar de ser juguete y títere del diablo. Mira entonces lo que está viviendo esta iglesia. Esta iglesia dice, también el versículo 15, dice, también ha retenido el nombre del Señor. No, mira, dice el 15. Y también tienes que a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Mira, esto lo hablábamos la semana pasada, de que los nicolaitas eran también personas que decían de que lo que hiciera el cuerpo no le afectaba al alma y al espíritu. Y habían creyentes así, no, es normal ir a fornicar. El Señor, tengo un Dios misericordioso, tengo un Dios que me perdona. Él me perdona, Dios es amor, no, Dios no me va a hacer nada. No te va a hacer nada. Recuerda lo que leímos, el Señor dijo, yo soy la espada de doble filo. Yo soy la espada de doble filo. Eso quiere decir con una tesana. Pero recuerda también que la palabra del Señor dice que el pecado nos alcanza. Las consecuencias de nuestros pecados nos lleva muchas veces a la destrucción, nos lleva a la ruina y muchas veces hasta la muerte natural. Entonces tenemos que tener claro que cuando nosotros realmente tenemos un conocimiento de Dios, dice la palabra que el Señor no puede ser burlado. Nosotros tenemos que aprender a corregir aquello que está torcido en nuestras vidas, a caminar en santidad, a caminar en la verdad del Señor. El Señor nos llamó a santidad, a separarnos de las cosas del mundo. Hay cosas en las que tú y yo no podemos compartir con el mundo. La gente, para el mundo hay muchas cosas normales. Para ti y para mí hay cosas que no pueden ser normales. Pecado es pecado y se llama pecado y así hay que llamarlo. Es algo que nosotros debemos de tener claro. Hay cosas en las que nos va a doler soltar, pero es mejor soltar que ver las consecuencias del pecado, que es ver cómo el diablo destruye muchas veces hasta nuestra propia familia. Miremos entonces que es algo bien interesante cuando veíamos esta parte de Antipas, que este hombre murió por la fe, murió y asumió todas las consecuencias que fuesen necesarias con tal de no negar su fe en Cristo. ¿Sabes qué? Déjame decirte algo. Si tú no estás dispuesto a defender tu fe con tu vida, no estás listo para seguir a Cristo. Te lo digo de nuevo, si tú no estás dispuesto a defender tu fe con tu vida, no estás entonces listo para seguir a Jesucristo. Porque algún momento de nuestras vidas, tú y yo vamos a tener que ser probados y vamos a tener que ser confrontados y vamos a tener que mirar, ¿sigo a Cristo o sigo al mundo? ¿Acepto las cosas del mundo o sigo al Señor Jesucristo, pase lo que pase?
Si tú no eres capaz de decir, soy capaz de dejar todo, soy capaz de hacer todo con tal de seguir a Cristo, entonces no estás listo para ser cristiano, porque va a llegar un momento en que a todos nos va a tocar esta situación. Mira entonces lo que habla la palabra del Señor. Dice también entonces Apocalipsis 2:16, por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El único, el único remedio, la única forma para que ese pecado no nos alcance, para que nosotros seamos libres de ser esos títeres del diablo, de la única manera en que nosotros vamos a poder realmente salir adelante y ver a nuestra familia libre del enemigo, es cuando realmente nos arrepentamos. La única cura en nuestras vidas es el arrepentimiento, pero un arrepentimiento genuino, no simplemente lágrimas, como decimos aquí, lágrimas de cocodrilo a causa de las consecuencias del pecado. No, esas lágrimas no sirven. La palabra de Dios dice en Mateo 3 que debemos de hacer frutos de arrepentimiento, hacer frutos dignos del arrepentimiento. Pero en sí, ¿qué es arrepentimiento? Y lo dice en Segunda de Reyes 17:13. Dice, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas. Eso es arrepentirse. Eso es realmente el arrepentimiento. ¿Qué es? Volverse de los malos caminos, empezar a obedecer al Señor Jesucristo y caminar de acuerdo a las ordenanzas del Señor. Apocalipsis 2:17 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Gloria al nombre del Señor. De nuevo le dice, ojo, escucha, presta atención. Ojo, aquellos que se quieren hacer oídos sordos, y muchos van a decir, es que hay personas que son muy legalistas, es que lo que dicen es de mucho legalismo, ¿cómo que uno no se puede tomar unos traguitos? Mira, yo te digo algo, ese es el ejemplo que tú le estás dando a tu familia, ese es el ejemplo que tú estás dando a aquellos que te ven. Cuando realmente queremos una familia santa, la santidad empieza por nosotros. Si realmente queremos que Dios sobre, primero empezamos en que Dios sobre en nosotros. Si nosotros queremos ver transformación en el mundo, primero que nos transforme a nosotros. Somos nosotros los primeros que debemos de dar ese testimonio verdadero. Y cuando venga ese testimonio verdadero, entonces va a empezar el cambio en nuestra familia, el cambio en nuestra sociedad, el cambio en el mundo. Pero si primero no hay cambio en nuestro corazón, es imposible que realmente haya un cambio en la humanidad. Mira, entonces está diciendo, presta atención, oye lo que te voy a decir. Y mira la recompensa para aquellos que vencieren. Les daré de comer ese maná escondido. Si nosotros vamos a lo que es el maná, nos recordamos entonces a Éxodo, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, el Señor les dio a ellos de alimentar maná. Maná para que se estuvieran alimentando durante ese tiempo en el desierto. Ese alimento no los iba a dejar morir, ese alimento los iba a nutrir, ese alimento los iba a proteger, ese alimento fue el que los ayudó a pasar la travesía del desierto para que llegaran a la tierra prometida. Mira, ¿sabes qué? Hay personas, y esto se lo está diciendo a la iglesia de Pérgamo, una iglesia que está contaminada con las cosas del mundo, y le está diciendo, ¿sabes qué, iglesia? Tu dieta está mal,
Tu dieta, lo que estás comiendo está mal, porque hay personas que en el día y en semanas se la pasan comiendo telenovelas, farándula, internet, se la pasa comiendo chistes que no debe de ser, se la pasa comiendo pornografía, se la pasa comiendo cosas que no son agradables delante de Dios, conversaciones que son de desagrado a Dios, se la pasan comiendo chismes, calumnias, se la pasan comiendo cosas que no vienen para la edificación de sus vidas. Y el Señor le está diciendo, ¿sabes qué? Si tú vencieres, yo te voy a dar de comer ese maná escondido. ¿Sabes cuál es el maná escondido? El maná es Jesucristo mismo. Ese maná es Jesucristo mismo. Te va a revelar la palabra de Dios. Va a ser rema en tu corazón. Aliméntate de la palabra de Dios. Aliméntate de lo que Dios quiere decirte en estas escrituras. Lee las promesas de Dios. Lee la condición para esa promesa, para poder salir adelante. Lee, come de este maná escondido. Este maná es el evangelio. Este maná es Jesucristo mismo. Este maná escondido es una relación íntima con Jesús para que tu vida sea transformada, para que tu familia sea cambiada, restaurada. Pero necesitas cambiar tu dieta. Deja de comer basura. Deja de comer lo que no te conviene. Deja de comer cosas del mundo y aliméntate con la palabra de Dios, que es viva y eficaz, es verdadera y es poderosa y te da las promesas que Dios tiene para ti, para que tú las vivas, para que tú las alcances, para que tú puedas ver la gloria de Dios. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Debemos de saber de que este es el mejor alimento. No hay otro. No hay otro alimento sino la palabra de Dios. Y mira lo que sigue diciendo. Al que venciere, le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nuevo nombre, un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. En ese tiempo, esta piedrecita blanca se usaban para varias cosas. Te voy a mencionar dos. Una la usaban cuando eran los Juegos Olímpicos y al que ganaban le daban esa piedrecita blanca. ¿Para qué? Para que tuviera privilegios. Era una piedrecita que le daba privilegios al ganador. Pero esta piedrecita también se usaba en las cortes, en los juicios, y le daban una piedrecita negra a aquel que era culpable y reo. Pero también le daban una piedrecita blanca a aquel que era libre, el que no pudieron culpar, aquel que era libre. Entonces se le daba una piedrecita blanca y esa piedrecita blanca mostraba de que esa persona ya era libre, que ya no tenía culpabilidad, que había sido librado. Entonces podemos entender que el Señor está hablando aquí, que nos va a dar una piedrecita blanca, porque el Señor Jesucristo ya nos compró con precio de sangre. El Señor ya pagó el precio por nosotros. Nos dará una piedrecita con un nombre nuevo. Ya no te llamarán borracho, ya no te llamarán deprimido, ya no te llamarán frustrado, fracasado, ya no te llamarán alcohólico, ya no te llamarán drogadicto, ya no te llamarán abandonado, abandonada, ya no te llamarán perdido, ya te llamarán santo, bendito de Jehová, ya te llamarán como hijo de Dios, porque el Señor ha puesto una piedrecita con un nombre nuevo. Ya no te llamarán como ese esclavo del pecado y de la maldad, ya te llamarán como un santo de Jehová, como un limpio, un purificado con la sangre de Cristo. Y a eso es lo que el Señor nos está llamando. Pero para eso tenemos que dejar las cosas del mundo y concentrarnos en las cosas del Señor. Vivir de acuerdo a lo que el Señor nos está hablando. Mira la historia de Daniel. Daniel, un joven de 16 años, dice que él propuso en su corazón no contaminarse. Este joven que fue llevado en cautiverio, un joven que lo hicieron inuco a los 16 años, un joven que no tenía ni siquiera una identidad
en lo natural, porque en lo espiritual él sabía quién era, pero en lo natural incluso le habían cambiado el nombre, no tenía familia y sin embargo así, él dijo, yo propongo en mi corazón no contaminarme. Es hora de decir, no importa las circunstancias que yo esté viviendo, no importa lo que yo esté pasando, en mi corazón yo tomo la decisión no contaminarme. Ya no me van a llamar como ese esclavo del diablo, como el diablo quiere que me llamen. Ahora yo soy un hijo del Señor. Ahora yo tengo esa piedrecita blanca con un nombre nuevo, llamado Hijo de Dios, llamado Santo de Dios, llamado pueblo escogido por Dios. Tú y yo ya somos piedras preciosas en manos del Señor, pero tenemos que dejar todo lo del mundo para seguir al Señor. Es importante que lo dispongamos en nuestro corazón. Cuando tú lo dispones, Dios lo hace. Dios te ayuda, Dios te levanta, Dios te fortalece, Dios te arranca del pecado. Lee la palabra, no te alimentes de lo que no te debes de alimentar. Aliméntate de ese maná que es Jesucristo. Aliméntate de la palabra de Dios y vas a ver la gloria de Dios. Gloria al nombre del Señor. Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedirle al Señor que sea obrando en nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana yo bendigo, Señor, a tu pueblo. Bendigo, Señor, cada persona, Señor, que se ha conectado. Bendice sus vidas, sus corazones. Padre, hoy declaramos, Señor, hogares santos, hogares puros para ti, hogares, Señor, que son casa de oración y puertas del cielo. Hoy declaramos, Señor, hijos santificados, hijos para la gloria y honra tuya, matrimonio, Señor, en unidad. Declaramos padres que se convierten en el corazón de sus padres a sus hijos y de sus hijos a sus padres. Hoy declaramos familias consagradas para Cristo Jesús. Hoy te pedimos, Padre amado, que tú restaures el altar personal, el altar familiar, Señor. Padre, Señor, que sea, Señor, tu palabra arrancando, Señor, cortando, oh Dios, Padre amado, toda mundanidad, todo aquel pecado, Señor, mundano, Señor, que está dañando los hogares. Padre, en el nombre de Jesús, bendice las familias, bendice, oh Dios, Señor, y sé tú haciendo la obra, Señor, en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu fidelidad, por tu amor y tu misericordia, en el nombre del Señor. Padre, gracias, Señor, por esta mañana. Hermanos, voy a invitar a aquellos que por primera vez se han conectado y quieren recibir al Señor Jesucristo. Les invito a que hagan esta oración conmigo. Padre Celestial, vengo delante de ti en el nombre de Jesús. Yo confieso a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Creo en mi corazón que Él murió en la cruz por mis pecados y resucitó al tercer día. Padre Santo, ayúdame, guíame, guárdame, sálvame. Haz mi vida nueva desde hoy en adelante y escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Hermanos, el Señor me las bendiga. Un fuerte abrazo y confiamos en el Señor que se sigan conectando a los grupos que tenemos y a las reuniones que ya empezamos a hacer presenciales. Amén. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, alce a ti su rostro y ponga en ti su paz. Nos quedamos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo. Shalom, la paz de Dios sea con ustedes, con su familia. Feliz fin de semana. Dios me los bendiga, familia. Bendiciones.